A 30.000 pies de altura, el imperio de Alessandro Moretti no valía nada. El llanto incesante de su hijo de 6 meses, Leonardo, era una tortura que ni sus millones ni su poder podían silenciar. Atrapado en la primera clase, sentía las miradas de juicio de los demás pasajeros como puñales en su espalda, recordándole su fracaso como padre viudo. Fue entonces cuando una mujer de aspecto humilde, sentada en la última fila de la sección económica, se acercó con timidez. Se llamaba Lucía Valente y con una mirada llena de compasión pidió sostener al bebé. En cuanto lo tuvo en sus brazos, comenzó a tararear una melodía antigua y suave. El llanto cesó al instante, pero el corazón de Alessandro se detuvo, pues esa canción de cuna, esa melodía exacta, era el secreto íntimo que su difunta esposa, Sofía, le cantaba a su hijo en el vientre. Una canción que nadie más en el mundo podía conocer. ¿Qué harías si el eco de tu amor perdido resonara en la voz de una completa extraña? Pero antes de revelar cómo una simple canción de cuna pudo amenazar con destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino tiene el poder de reescribir la más triste de las historias, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Mientras el avión descendía hacia Miami, la mente de Alessandro era un torbellino. La lógica, la razón, todo lo que había construido su vida se desmoronaba ante lo imposible. Observaba a Lucía, que acunaba a su hijo con una ternura que él mismo no había logrado sentir, y no veía a una simple inmigrante en busca de trabajo. Veía un fantasma, un milagro, un enigma viviente que contenía la llave del pasado que creía enterrado con su esposa. La coincidencia era demasiado perfecta para ser real, y el miedo a la verdad se mezclaba con una desesperada necesidad de entender. Apenas las ruedas del avión tocaron la pista, Alessandro tomó una decisión que sellaría su destino y el de ella para siempre. Se acercó a Lucía, cuyos ojos reflejaban tanto gratitud como el temor de quien sabe que su momento de paz ha terminado. Sin darle tiempo a pensar, le hizo una oferta que sonaba a locura. Quiero que seas la niñera de Leonardo. Te pagaré lo que pidas, te daré un lugar donde vivir, todo lo que necesites, pero tienes que venir conmigo. Ahora. No era una simple oferta de trabajo, era una súplica disfrazada de orden. Lucía, abrumada y sin un solo dólar en el bolsillo, solo pudo asentir, sin saber que al aceptar estaba entrando en una jaula de oro, un mundo de lujos y secretos oscuros donde su presencia desataría la furia de una enemiga poderosa y oculta. Beatriz, la madrastra de Alessandro, una mujer que no se detendría ante nada para proteger las mentiras que mantenían unida a la familia Moretti. La mansión Moretti era una jaula de oro, y Lucía sentía el peso de cada quilate en sus hombros. Los pasillos de mármol eran fríos, los techos altos parecían juzgarla y el silencio era tan denso que podía cortarse. Alessandro la trataba con una cortesía distante, pero sus ojos la seguían a todas partes, no con deseo, sino con la intensidad de un detective que examina una pieza de evidencia imposible. Una tarde, mientras Leonardo dormía plácidamente en sus brazos, él se acercó. Su voz, un murmullo grave que rompió el silencio. Lucía, necesito saber la verdad. ¿De dónde conoces esa canción? Ella levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. Es lo único que tengo de mi madre. Murió cuando yo era muy pequeña. Me la cantaba para que durmiera. Es mi único recuerdo de ella. Desde las sombras de un pasillo de mármol, Beatriz observaba la escena con un veneno helado corriendo por sus venas. No veía a una niñera consolando a un bebé. Veía a una usurpadora, una serpiente de origen humilde que se deslizaba en el corazón de su familia. La paz que esa mujer había traído a la casa era una amenaza directa a sus planes. Un Alessandro feliz y estable era un Alessandro fuerte,
menos manipulable. Más tarde, encontró a su hijastro solo, contemplando la ciudad desde el ventanal. Se acercó con su falsa sonrisa maternal. «Querido, esa chica parece tener un don con el niño, pero ten cuidado. Las mujeres de su clase son expertas en ver una oportunidad y aprovecharse del dolor ajeno. No dejes que su aparente inocencia te ciegue ante sus verdaderas intenciones». Esa misma noche, las palabras de Beatriz resonaron en la mente de Alessandro, sembrando una duda tóxica. El llanto de Leonardo volvió a llenar la suite, agudo y desesperado. Alessandro lo intentó todo, pero el bebé solo parecía más angustiado en sus brazos. Rendiéndose, vio a Lucía entrar en la habitación, sus ojos llenos de una compasión que lo desarmó. Sin decir una palabra, ella tomó al niño y comenzó a tararear la melodía. El efecto fue instantáneo. Leonardo se calmó, su pequeño cuerpo relajándose contra el de ella. En ese momento, Alessandro vio más allá de la sospecha. Vio una conexión pura, un milagro que desafiaba toda lógica. «Sofía, ella adoraba esta habitación», susurró él, una confesión que se le escapó del alma. Lucía solo asintió, entendiendo que su dolor iba más allá de un simple llanto. Impulsados por esa frágil tregua nacida en la madrugada, decidieron que debían buscar respuestas juntos. Al día siguiente, Alessandro le preguntó a Lucía si conservaba algo, cualquier cosa que hubiera pertenecido a su madre. Con manos temblorosas, ella sacó de su maleta una pequeña caja de madera desgastada. Dentro, entre un par de aretes sin valor y una cinta de seda, había una única fotografía, amarillenta y doblada en las esquinas. Mostraba a una mujer joven y de aspecto cansado, con los mismos ojos tristes de Lucía, de pie en un segundo plano. Pero lo que hizo que Alessandro sintiera que el aire le faltaba no fue la mujer, sino el fondo. Reconoció al instante las rosas y la fuente de piedra. Era el jardín de la finca Chevalier en Francia, el lugar donde Sofía había crecido. La coincidencia ya no era una posibilidad. Era una prueba imposible que conectaba dos mundos que nunca debieron cruzarse. La revelación de la fotografía en el jardín Chevalier encendió una chispa de urgencia en el alma de Alessandro. Ya no era una simple coincidencia, sino el hilo de un tapiz que alguien había intentado ocultar desesperadamente. Mientras Lucía observaba la imagen con lágrimas silenciosas, él sintió una oleada de protección que lo sorprendió. «Tenemos que saber más», dijo con una determinación que no admitía réplica, llamando de inmediato a su hombre de confianza, Javier Mendoza, para que investigara cualquier registro de empleados de la finca Chevalier de hace 30 años. Sin que lo supieran, Beatriz los había escuchado desde la puerta entreabierta. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella. La simple niñera se había convertido en una amenaza existencial para su mundo. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo de una manera que la destruyera por completo, cortando el problema de raíz. Al día siguiente, la tranquilidad de la mansión se hizo añicos con el sonido del timbre. No era un mensajero ni un invitado, sino dos trabajadores sociales con expresiones serias y carpetas en mano. Anunciaron que habían recibido una denuncia anónima sobre el bienestar de Leonardo Moretti, citando un ambiente inestable y la presencia de una cuidadora de antecedentes desconocidos y dudosos. El color desapareció del rostro de Lucía. Era su peor pesadilla hecha realidad. Ser vista como un peligro para el niño que había llegado a amar como si fuera suyo. Alessandro, por su parte, sintió una furia helada recorrerle las venas. No necesitó preguntar quién había hecho la llamada. La crueldad y la precisión del ataque llevaban la firma inconfundible de Beatriz. Su madrastra había cruzado una línea de la que no había retorno. Sin dudarlo un segundo, Alessandro se interpuso entre los funcionarios y Lucía, su cuerpo formando un escudo protector.
Su voz, normalmente tranquila, resonó con una autoridad implacable. Esta mujer, Lucía Valente, ha traído más paz y felicidad a esta casa en unas pocas semanas que nadie en los últimos 6 meses. Ella es familia. Cualquier acusación en su contra es un ataque directo contra mí, y usarán todo el poder de mi equipo legal para descubrir al cobarde detrás de esta calumnia. Lucía lo miraba, con el corazón latiendo desbocado. Nadie, jamás, la había defendido de esa manera. En ese instante, supo que el vínculo entre ellos ya no era solo por el bebé o por un misterio. Era algo mucho más profundo, forjado en la lealtad y la protección mutua. Apenas los trabajadores sociales se retiraron prometiendo una investigación formal, el teléfono de Alessandro sonó. Era Javier. La noticia que traía cambió el aire de la habitación, reemplazando la tensión con una esperanza electrizante. «Señor Moretti, encontré algo. Una antigua ama de llaves de los Chevalier, una mujer llamada Elodie Bernard. Dejó la finca abruptamente hace casi 30 años y ahora vive aquí, en Miami. Dirige una pequeña panadería francesa en Coral Gables». Javier hizo una pausa, su voz bajando a un susurro conspirador. «Los registros dicen que fue despedida por conducta inapropiada, pero un jardinero de la época me dijo que el rumor siempre fue que Elodie sabía demasiado sobre un secreto familiar, el secreto de una niña bastarda». Alessandro colgó y miró a Lucía. La guerra había sido declarada, pero ahora tenían un arma, una testigo que podía darles la verdad. La panadería en Coral Gables se convirtió en el epicentro de su universo, un modesto local llamado Le Souvenir, que contenía la llave de un pasado robado. Alessandro canceló todas sus reuniones, su imperio inmobiliario reducido a una preocupación secundaria. Lo único que importaba era la verdad. Mientras se preparaban para salir, una extraña calma se instaló entre ellos. Ya no eran un jefe y su empleada, sino dos almas unidas por un propósito común. Lucía se aferraba a la pequeña caja de madera con la fotografía como si fuera un ancla en medio de la tormenta, mientras Alessandro sentía un instinto protector que iba más allá de la simple curiosidad. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que al cruzar la puerta de esa panadería no habría vuelta atrás. Estaban a punto de desenterrar secretos que Beatriz había enterrado con sangre y mentiras. Justo cuando estaban por salir, la figura imponente de Beatriz apareció en el umbral del salón, su sonrisa tan afilada como un trozo de cristal roto. Sus ojos no se posaron en Alessandro, sino directamente en Lucía, desnudándola con una mirada llena de desprecio y advertencia. «Espero que estén disfrutando de su pequeño juego de detectives», dijo, su voz goteando un falso dulzor. «Pero hay pasados que es mejor dejar en paz. Algunas verdades, querido hijastro, pueden destruir no solo a quienes las buscan, sino también a los inocentes que los rodean. Piensa en Leonardo. Sería una lástima que su entorno se volviera inestable». La amenaza era clara y directa. No era una sugerencia, sino una promesa. Beatriz no solo estaba dispuesta a luchar, sino a destruir a quien se interpusiera en su camino, incluso si eso significaba usar a su propio nieto como arma. Haciendo caso omiso de la amenaza, partieron hacia Coral Gables. El silencio en el auto de lujo era denso, cargado de la advertencia de Beatriz y la anticipación de lo que estaba por venir. La panadería era un lugar pequeño y encantador, con un aroma a pan recién horneado que contrastaba violentamente con la oscuridad de su misión. Dentro, una mujer mayor de cabello blanco y ojos asustados los miró como si hubiera visto a un fantasma. Era Elodie Bernard. Cuando Alessandro mencionó el nombre Chevalier, el color desapareció de su rostro y sus manos comenzaron a temblar. «No sé nada, se equivocan de persona», susurró, negándose a mirarlos a los ojos. «Por favor,
Váyanse, no quiero problemas. El miedo en su voz era palpable. Era evidente que Beatriz ya la había alcanzado, reforzando las cadenas de silencio que la habían atado durante 3 décadas. El corazón de Lucía se hundió, pero en lugar de rendirse, sintió una oleada de coraje. Mientras Alessandro intentaba argumentar con una lógica fría que no llegaba a ninguna parte, ella dio un paso al frente y abrió la pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, le mostró a Elodie la fotografía amarillenta de su madre. Esta mujer, Elena, era mi madre. No busco dinero ni problemas. Solo quiero saber quién era. Quiero saber por qué la única herencia que me dejó fue una canción de cuna y esta foto, dijo Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas. Elodie miró la imagen y un sollozo ahogado se escapó de sus labios. La fachada de miedo se resquebrajó, revelando un torrente de culpa y dolor. Miró a Lucía, viendo en ella el vivo reflejo de la joven a la que había visto sufrir tanto. «Cierren la puerta», ordenó en un susurro urgente. «Lo que tengo que contarles. Dios me perdone. Cambiará todo». Sentados en la penumbra de la panadería, con el aroma del pan recién horneado flotando como un fantasma de una vida normal, Elodie Bernard desató la verdad que había mantenido prisionera durante 30 años. Su voz, temblorosa por el peso de la culpa, pintó un cuadro de amor prohibido y crueldad aristocrática. Contó cómo Elena, la joven inmigrante portuguesa y madre de Lucía, había trabajado en la mansión Chevalier y se había enamorado del patriarca de la familia, un amor correspondido en secreto. De esa unión nació Lucía, una niña que amenazaba con destruir la fachada de una familia perfecta. Para evitar el escándalo, la bebé fue arrancada de los brazos de su madre y entregada, mientras que a Sofía, su media hermana mayor, se le enseñó la misma canción de cuna, el único lazo invisible que su madre pudo tejer entre ellas. Lucía no era una extraña, era la hermana perdida de Sofía, un eco de sangre que el destino se había negado a silenciar. El impacto de la revelación dejó a Lucía sin aliento, las lágrimas corriendo por su rostro mientras el rompecabezas de su vida encajaba con un dolor agudo y punzante. Tenía una hermana, una que nunca conoció, pero cuyo hijo ahora dormía en sus brazos. Alessandro la miraba no con lástima, sino con un asombro reverente, entendiendo que la conexión que sentía no era una traición a la memoria de su esposa, sino la continuación de un lazo familiar inquebrantable. Justo en ese instante de catarsis, su teléfono vibró con una urgencia violenta. Era Javier. «Señor Moretti, lo encontré», dijo su voz, tensa y grave. «No fue un accidente. He rastreado transferencias bancarias hechas por Beatriz, meses antes del parto, a una cuenta offshore a nombre del ginecólogo que atendió a Sofía. Le pagó para que provocara una hemorragia. Beatriz no solo ocultó un secreto, cometió un asesinato». La verdad cayó sobre Alessandro como una losa de hielo, extinguiendo su dolor y dejando solo una furia pura y calculadora. Esa noche, la mansión Moretti se convirtió en el escenario de un juicio. Alessandro organizó una cena, invitando a Beatriz con una calma que helaba la sangre. Lucía se sentó a su lado, ya no como una empleada, sino como un pilar de la verdad. Su presencia una acusación silenciosa. Cuando sirvieron el postre, Alessandro dejó caer la primera pieza de evidencia sobre la mesa, una copia del certificado de nacimiento de Lucía, con el apellido Chevalier garabateado y tachado. Los ojos de Beatriz se abrieron con pánico. Luego, él deslizó los extractos bancarios al lado del documento. «Pagaste para que mataran a mi esposa, la hermana de la mujer que está sentada a mi lado, para que pudieras controlar mi fortuna a través de mi hijo», dijo Alessandro, su voz un susurro mortal que cortó el silencio. «Tu avaricia destruyó a mi familia, pero esta noche la verdad te destruirá a ti». Atrapada y sin escapatoria,
La máscara de elegancia de Beatriz se hizo añicos, revelando el monstruo que se escondía debajo. Se levantó de un salto, su rostro contorsionado por el odio, y desató un torrente de veneno. «¡Sí, lo hice!», gritó, su confesión resonando en el comedor de mármol. «Sofía nunca fue digna de ti, y no iba a permitir que su hermana bastarda se metiera en esta familia y lo arruinara todo. Este imperio, este niño, me pertenecían». En ese preciso momento, las puertas se abrieron, no por los sirvientes, sino por la policía, que había estado esperando la señal de Javier. Mientras los oficiales le leían sus derechos y le ponían las esposas, Beatriz lanzó una última mirada de puro desprecio, pero ya no tenía poder. En medio de las ruinas de las mentiras, Alessandro tomó la mano de Lucía y por primera vez desde la muerte de Sofía, sintió el amanecer de una nueva esperanza, una justicia ganada con dolor y una promesa de futuro. El silencio que quedó tras la partida de la policía fue más ensordecedor que los gritos de Beatriz. En el opulento comedor, entre los restos de una cena que se había convertido en un juicio, Alessandro y Lucía se miraron, ya no como un millonario y una niñera, sino como dos sobrevivientes unidos por una tragedia compartida. Él tomó su mano, un gesto que ahora no era solo de consuelo, sino de reconocimiento. «Ella era tu hermana», susurró él, su voz quebrada por el peso de la verdad. «Y Leonardo es tu sobrino. Esta es tu casa, Lucía. Esta es tu familia». Las lágrimas de Lucía cayeron libremente, no solo por la hermana que nunca conoció, sino por el futuro que, por primera vez en su vida, se sentía como un puerto seguro. El imperio de mentiras de Beatriz se había derrumbado, y sobre sus cenizas comenzaba a crecer algo nuevo y puro, cimentado en la sangre y la verdad. El juicio de Beatriz Moretti fue rápido y brutal, un espectáculo mediático que la despojó de su máscara de dama de sociedad para revelar al monstruo que era. Las pruebas eran irrefutables. Los testimonios, las transferencias bancarias, la confesión grabada por el sistema de seguridad de la mansión. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, condenada a pasar el resto de sus días en una celda de concreto, un destino irónico para alguien que había vivido rodeada de mármol y oro. Durante ese tiempo, Alessandro se movió con una determinación inquebrantable, no solo para asegurar que se hiciera justicia, sino para reconstruir su familia. Hizo los arreglos para que la pequeña hija de Lucía, Mía, se mudara a la mansión, llenando los silenciosos pasillos con la risa de dos niños que ahora crecían como hermanos, ajenos a la oscuridad que los había unido. 2 años después, el jardín de la mansión Moretti, el mismo que una vez fue un recordatorio silencioso de la pérdida, se convirtió en el escenario de una nueva promesa. Bajo un arco de rosas blancas, Alessandro y Lucía se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo por aquellos que los habían apoyado. Leonardo, ahora un niño pequeño y parlanchín, llevaba los anillos, mientras que Mía, radiante en su vestido de flores, arrojaba pétalos a su paso. Ya no había sombras del pasado, solo la cálida luz de un futuro ganado a pulso. Alessandro la miró a los ojos, su corazón rebosante de un amor que creía perdido para siempre. «Prometo honrar el pasado que nos unió y construir un futuro donde solo exista la felicidad», le dijo, sellando sus votos con un beso que era tanto una promesa como una celebración de su increíble viaje. La vida en la mansión se transformó por completo. El frío minimalismo dio paso a un hogar vibrante, lleno de juguetes, risas y el aroma de las comidas caseras de Lucía. Juntos crearon la Fundación Sofía y Elena Chevalier, una organización dedicada a reunir a familias separadas por la injusticia, convirtiendo su dolor en un faro de esperanza para otros. Una tarde, mientras veían a Leonardo y Mía jugar a la pelota en el césped, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Alessandro.
Él la rodeó con su brazo, sintiendo una paz que nunca creyó posible. ¿Quién lo diría?, susurró ella con una sonrisa. Todo comenzó con una canción de cuna en un avión. Alessandro besó su frente y respondió, no. Comenzó con el destino, asegurándose de que dos almas destinadas a sanarse mutuamente encontraran el camino a casa, sin importar cuán imposible pareciera. Los años que siguieron no borraron las cicatrices, sino que las convirtieron en el mapa de su historia compartida. La mansión, antes un mausoleo de mármol frío, ahora vibraba con la energía desbordante de una familia completa y feliz. Los ecos de la risa de Leonardo y Mía, quienes jugaban en los amplios pasillos como si siempre hubieran sido hermanos de sangre, se convirtieron en la banda sonora de su nueva vida. Alessandro ya no era el magnate atormentado y ausente, sino un padre y esposo que encontraba su mayor riqueza en los momentos más sencillos. Leer un cuento antes de dormir, compartir una cena sin silencios incómodos, o simplemente sostener la mano de Lucía mientras observaban juntos el atardecer desde el jardín, el mismo jardín que una vez fue testigo de tanto dolor y ahora solo albergaba paz. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio poderoso de que el destino no teje sus hilos por simple accidente. Lo que comenzó como el llanto desesperado e inconsolable de un bebé a 30.000 pies de altura, se había transformado milagrosamente en la melodía de un hogar lleno de amor. Demostraron al mundo que el amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta la oscuridad, sino el que tiene el valor de caminar a través de ella para salir del otro lado más fuerte, más puro y más indestructible. La canción de cuna, ese frágil eco de un pasado robado, no fue solo la clave de un misterio, sino un puente invisible construido por dos hermanas que, incluso separadas por la muerte y la traición, lograron unir a sus familias para siempre. La jornada de Alessandro y Lucía prueba que el amor, forjado en el dolor y cimentado en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Deja tu me gusta para mostrarnos que también creíste en ellos y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades y las revueltas que solo el destino puede crear, probando una y otra vez que el corazón, sin importar cuántas veces se rompa, siempre encuentra el camino de regreso a casa.